Bienvenidos a la conferencia Infraestructuras Invisibles, Dependencias Reales. Presento al ponente. Santiago Ingold es licenciado en computación, especialista en ciberseguridad con más de 11 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad a nivel bancario. Docente universitario de desarrollo seguro de software. Autor y conferencista y fundador de Black Pitbull. Una vez más, bienvenidos. Imaginemos que de la noche a la mañana los semáforos de la ciudad dejan de funcionar, las oficinas públicas tienen que volver al lápiz y al papel y nadie puede acceder a sus correos o archivos en la nube. No, no es ciencia ficción ni es el fin del mundo. Es lo que ocurre cuando la infraestructura digital invisible que sostiene nuestro día a día se detiene. La mayor parte del tiempo ni siquiera pensamos en ella, la damos por sentada, invisible atrás de cada transacción bancaria, cada llamada telefónica, cada enviar de nuestras bandejas de entrada. Pero ¿qué pasa cuando esa infraestructura invisible falla? Hoy quiero hablarles de dependencia tecnológica. En América Latina confiamos en tecnologías y servicios que muchas veces están fuera de nuestro control. Son como el sistema eléctrico o el agua corriente. Solo notamos su existencia cuando dejan de fluir, cuando faltan. Vamos a ver casos reales en los que esta dependencia tuvo consecuencias dramáticas y reflexionaremos un poco sobre cómo recuperar algo de soberanía tecnológica sin caer en aislacionismos extremos, pero sin ser ingenuos. Los invito a un recorrido por tres historias: la de un país centroamericano paralizado por un ataque informático, la de una nación sudamericana desconectada por decisiones de corporaciones extranjeras y la de una potencia latinoamericana donde el arma para vigilar a periodistas vino en forma de software importado. Tres casos, pero con un mismo patrón: infraestructuras invisibles con dependencias muy reales. Comencemos. El caso uno es el de un ataque de ransomware que paralizó a un país. Y como seguramente algunos ya se estarán imaginando, esta primera historia sucede en Costa Rica. En abril de 2022, este país centroamericano sufrió un ciberataque masivo contra el gobierno. Casi una treintena de instituciones públicas fueron afectadas, desde el Ministerio de Hacienda hasta la Seguridad Social del país. Y detrás del ataque estaba Conti, un grupo criminal de ransomware que exigió 10 millones de dólares a cambio de no divulgar la información sensible que se había robado de servidores del gobierno. Esto incluía declaraciones de impuestos de los ciudadanos y de las empresas, entre mucha otra información. En otras palabras, secuestraron datos vitales y pidieron un rescate millonario, una extorsión digital en toda regla. El golpe fue muy duro. Costa Rica tuvo que apagar sus sistemas de recaudación de impuestos y de control aduanero, prácticamente deteniendo el comercio exterior del país, y cada día de sistemas caídos significaba pérdidas cercanas a 30 millones de dólares para la economía. Imaginen el impacto: exportaciones e importaciones frenadas, trámites fiscales detenidos, el país paralizado por un enemigo invisible. El gobierno costarricense se vio obligado a pedir ayuda técnica al extranjero. Expertos de países como Estados Unidos, Israel, España y hasta de Microsoft acudieron para intentar contener el caos. Era como si, ante un terremoto digital, Costa Rica tuviera que llamar a bomberos y rescatistas de otros países porque con los propios no daban abasto. La situación escaló tanto que el presidente, Rodrigo Chávez, recién asumió en el cargo, declaró el estado de emergencia nacional. Equiparó el ciberataque a un acto de terrorismo y llegó a afirmar incluso que el país estaba en estado de guerra. Por primera vez, una nación latinoamericana se declaraba en emergencia por un ataque informático. Un país entero, sin disparar una sola bala, puesto de rodillas por hackers del otro lado del mundo. Los atacantes de Conti incluso amenazaron con derrocar al gobierno mediante el colapso digital, duplicando el monto del rescate a 20 millones y llamando a otras bandas criminales a sumarse al ataque, según reportes de la época. Costa Rica, afortunadamente, nunca pagó el rescate y eventualmente el grupo Conti se disolvió, irónicamente en parte porque sus propios miembros se pelearon tras el inicio de la guerra en Ucrania. Pero el daño estaba hecho. 30.000 citas médicas canceladas, trámites estatales retrocediendo al papel y lápiz y pérdidas económicas enormes.
La lección fue clara y dura. Como comentó un experto luego del incidente, la ciberseguridad es una cuestión política, cultural y empresarial, no solo un problema informático. En otras palabras, la infraestructura digital es asunto de todos, no solo de los técnicos, y Costa Rica aprendió lamentablemente por las malas que depender de sistemas tecnológicos sin las debidas defensas ni planes de contingencia es como construir un edificio sobre la arena. Cuando fallan esos cimientos invisibles, todo tiembla. Vamos al caso 2 de sanciones y software, también conocido como el día que Venezuela casi se quedó sin Photoshop. En este caso, la dependencia tecnológica tomó otra forma. No fue un hacker, sino decisiones de empresas extranjeras, influidas sí por políticas internacionales, lo que puso en jaque a profesionales, empresas e instituciones venezolanas. Imaginemos un diseñador gráfico que enciende su computadora y descubre que las herramientas que usa a diario han dejado de funcionar de un día para otro. En 2019, miles de venezolanos enfrentaron exactamente eso. En octubre, la compañía de software Adobe, que es la creadora de Photoshop, Illustrator y otras aplicaciones esenciales para diseño y comunicación, anunció la desactivación de todas las cuentas en Venezuela para cumplir con sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Sin previo aviso, profesionales creativos perdieron el acceso legal a sus herramientas de trabajo. Photoshop, InDesign, Premiere, programas vitales para diseñadores, periodistas, publicistas, quedaron fuera de alcance. La propia Adobe informó que ningún usuario en Venezuela podría acceder siquiera a los servicios gratuitos ni realizar nuevas compras. Imagínense la desesperación, un fotógrafo sin Lightroom, un diagramador sin InDesign, tratando de abrir proyectos y encontrando una notificación de servicio no disponible en su país. Las redes sociales obviamente se llenaron de lamentos e indignación y muchos señalaban que esta medida castigaba a los ciudadanos comunes más que al gobierno al que apuntaban las sanciones. Y de hecho, los más afectados terminaron siendo justamente diseñadores y trabajadores independientes y no funcionarios del régimen. La situación era tan extrema que una joven estudiante de diseño gráfico escribió casi con culpa que estaba ofreciendo por Twitter un parche pirata para las aplicaciones de Adobe. No estoy de acuerdo con la piratería, decía, pero en estas circunstancias todo se resume a piratear o no comer. Y eso refleja la crudeza de la dependencia. Si la fuente legítima te cierra la puerta, ¿qué alternativa te queda para sobrevivir profesionalmente? Si bien Adobe fue el caso más sonado, no fue el único. Oracle, gigante de la tecnología empresarial, bases de datos, sistemas en la nube, tomó una decisión similar. También en 2019 canceló todos los contratos con clientes en Venezuela, ahora sí incluyendo bancos, industrias y compañías privadas, para acatar la misma orden ejecutiva de Estados Unidos. Y lo hizo sin distinguir si esos clientes tenían relación con el gobierno venezolano o no. Nuevamente, de la noche a la mañana, muchas empresas de Venezuela se quedaron sin soporte, ni actualizaciones para sistemas críticos de los que dependían. Y ahí la alarma cundió. ¿Y si Microsoft, IBM o SAP seguían el mismo camino? Una cosa es perder Photoshop, otra mucho más grave sería que bancos perdieran sus sistemas centrales o que la administración pública se quedara sin software base para operar. Algunos analistas advertían de una posible crisis tecnológica generalizada en el país si las principales proveedoras de software empresarial abandonaban finalmente Venezuela. Afortunadamente, en el caso de Adobe, después de todo lo que se hizo público y de negociaciones, la empresa dio marcha atrás y obtuvo una licencia especial de las autoridades de Estados Unidos y reinstauró el acceso de los productos en Venezuela. Eso pasó pocos días antes de la fecha límite, en realidad, en que ya no había vuelta atrás. Incluso compensó a los usuarios con 90 días de servicio gratuito por el susto causado. Pero este episodio dejó una advertencia poderosa, porque la vida digital de un país entero pendía de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Un cambio en las reglas geopolíticas y de repente un país queda al borde de ser un paria digital. Como tituló un medio, Venezuela descubrió ese año qué tan vulnerable era su lugar en la era tecnológica. La lección: si todo tu ecosistema digital depende de proveedores externos, estás a su merced. Cuando esas infraestructuras invisibles, como plataformas de software, servicios en la nube, licencias, etcétera, te son prestadas por actores globales,
basta un clic en una oficina en California o una sanción en Washington para apagarte la luz tecnológica. Y pasamos al caso 3 de Pegasus, espionaje de alta tecnología en manos equivocadas. Este tercer y último caso nos lleva a México y revela otra faceta de la dependencia tecnológica, la seguridad o podríamos decir inseguridad nacional. Acá la historia es digna de una novela de espías. Pegasus es el nombre de un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Es una herramienta capaz de infiltrarse sigilosamente en un teléfono móvil y extraer absolutamente todo. Mensajes, llamadas, contactos, cámara, micrófono, ubicaciones. Se vende exclusivamente a gobiernos con el supuesto fin de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Pero en México, Pegasus fue utilizado de una manera mucho más siniestra, para espiar a periodistas, activistas e incluso a políticos. Es decir, un arma digital extranjera puesta al servicio del espionaje interno. El escándalo estalló públicamente en 2017, cuando una investigación periodística reveló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, docenas de periodistas y defensores de derechos humanos habían recibido mensajes trampa, mensajes maliciosos con Pegasus. Varios periodistas muy importantes fueron blanco de intentos de infección, recibían en sus celulares un mensaje SMS con enlaces aparentemente legítimos, como una noticia, un aviso bancario, los típicos, pero que en realidad contenían el agente espía de Pegasus. Si la víctima hacía clic, adiós privacidad. Pegasus tomaba el control total del teléfono sin que uno se enterara. Las promesas del proveedor decían que era para atrapar criminales, pero la realidad era que se estaba usando contra ciudadanos inocentes y figuras incómodas para el poder. Años después, en 2021, una filtración mundial conocida como Pegasus Project destapó el tamaño real del espionaje. México resultó ser el país con más números telefónicos seleccionados como objetivos de Pegasus a nivel global, de los datos que salieron de esta filtración. Se habla de hasta 15.000 personas en México espiadas o vigiladas con este mal. ¿A quiénes espiaron? Periodistas, activistas, opositores políticos, jueces, diplomáticos. Prácticamente todos los sectores de la sociedad civil aparecían en la lista. Y para mayor escándalo, el reporte reveló que entre los objetivos estaban figuras del círculo íntimo del presidente de aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, cuando era como líder opositor. Su esposa, sus hijos, su médico, su chofer. Hasta 50 personas de confianza fueron seleccionadas para ser vigiladas con Pegasus bajo el gobierno anterior. Ni siquiera el futuro presidente se salvó de estar en la mira. También aparecieron como objetivos altos funcionarios del partido, entonces opositor y luego en el poder, y por si fuera poco, políticos del propio partido gobernante. Era un espionaje totalmente indiscriminado, un sálvese quien pueda, donde cualquiera con relevancia pública podía estar intervenido. Otros que también fueron víctimas fue Claudia Sheinbaum, que hoy es presidenta de México, jefa del gobierno de la ciudad en aquel momento, de la Ciudad de México, fue blanco también. Ricardo Monreal, un senador influyente también. Otros opositores como Felipe Calderón, su esposa, Margarita Zavala, bueno. Al menos 25 periodistas fueron confirmados como objetivos de estas listas. Y en resumen, un gobierno contrató una empresa extranjera para espiar masivamente a su propio pueblo y a sus adversarios políticos. Y lo hizo con tal amplitud que, según los datos filtrados, la gran mayoría de los números de la filtración global de Pegasus eran de México. México, un país orgullosamente soberano en tantos sentidos, había externalizado su gran hermano digital. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, además del enorme escándalo político y ético, casi nada. Hasta la fecha no hay sanciones penales firmes contra los responsables en México y Pegasus siguió operando en el país años después con otras dependencias, según investigaciones más recientes. De hecho, en 2019 y 2020, bajo un nuevo gobierno que prometió que no iba a espiar, se detectó que Pegasus seguía activo en manos de militares mexicanos. Es decir, la dependencia continúa. México obviamente no desarrolló su propia herramienta de inteligencia cibernética, sino que compró esta caja negra de Israel de altísima sofisticación y costo. Y esto plantea problemas serios de soberanía.
¿Qué tan prudente es que la seguridad nacional dependa de tecnología foránea que ni siquiera se controla del todo? Y obviamente en el plano ciudadano, ¿cómo defendernos si las puertas traseras las tienen agentes externos y nuestros propios gobiernos las usan contra nosotros? Pegasus expuso una capa de vulnerabilidad digital. No solo podemos ser víctimas de ciberdelincuentes, como en Costa Rica, o de decisiones corporativas, como en Venezuela, sino también de nuestros propios estados cuando dependen de tecnología ajena para ejercer poder. En estos tres casos, tan distintos entre sí, nos dejan una imagen común. En América Latina, nuestra vida cotidiana, nuestra economía, incluso nuestra democracia, dependen de infraestructuras digitales que no vemos y que no controlamos del todo. Cada historia revela una capa diferente de esa dependencia digital. Estas capas de dependencia son la ciberseguridad y resiliencia. En el caso de Costa Rica, descubrió que sus sistemas críticos podían ser derribados por actores externos y que necesitaba ayuda internacional para levantarlos. No tenía suficiente autonomía técnica para responder sola a la crisis. Hoy sabemos que ningún país latinoamericano está completamente a salvo de algo similar. De hecho, informes recientes indican que Latinoamérica es de las regiones menos preparadas del mundo en ciberseguridad, incluso en algunos casos por detrás de algunas regiones de África. La dependencia se ve en la falta de inversiones locales en seguridad digital, en la ausencia de equipos de respuesta robustos, aunque cada vez se trabaja más y se va mejorando en eso, y en depender muchísimo de empresas extranjeras como Microsoft, Cisco, Google, etcétera, para apagar incendios. Por otro lado, tenemos los servicios y software foráneos. En el caso de Venezuela, vimos cómo empresas tecnológicas globales eh, eran críticas para cosas tan básicas como comunicarnos, crear y comerciar. Cuando esas empresas cierran el grifo, sea por sanciones, disputas o incluso decisiones comerciales, nuestras sociedades son las que se resienten. Pensemos cuántos países de la región dependen, obviamente, de Windows, de Microsoft, de Google, ya sea por Android, por Gmail, por YouTube, de servicios en la nube como Amazon o Oracle, de Facebook y todas sus plataformas para comunicarse. La lista es larguísima. Y en palabras de un ensayo sobre tecnopolítica, América Latina ha sido históricamente un tercer mundo tecnológico, dependiente de los grandes actores internacionales para el acceso a las tecnologías. Esto no se dice para menospreciarnos, sino para señalar un hecho. Importamos casi todo en el terreno digital. Y aunque esa conexión nos trae obviamente muchos beneficios, también nos deja expuestos. Somos clientes no soberanos en este ciberespacio. Y por último, el poder y la vigilancia. El escándalo de Pegasus nos muestra una dependencia más sutil, pero inquietante, la de nuestros aparatos de seguridad e inteligencia respecto a herramientas extranjeras. En vez de desarrollar tecnologías propias con controles adecuadamente democráticos, que a veces tampoco siempre es posible desarrollar tecnologías propias, algunos gobiernos optaron por la solución fácil, por decirlo entre comillas, de comprar el software espía del momento. Podríamos decir que es pan para hoy y hambre para mañana, porque después resulta que no controlas al 100% esa tecnología. ¿Sí? O sea, ¿quién más tiene las llaves de Pegasus? No lo sabemos. ¿Se filtró el código? Eh, ¿Cómo fue que se dio esa superfiltración de Pegasus? Donde se vieron mensajes internos de la propia empresa de NSO Group y se reveló información sensible. Y también se pierde autoridad moral. ¿Cómo reclamar soberanía nacional si tú mismo usaste la tecnología para violar la privacidad de tu gente? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? Que en todos lo invisible se hizo visible de golpe. El ransomware destapó la invisibilidad de la ciberseguridad. Uno no valora un backup hasta que pierde todos sus datos. Las sanciones de software sacaron a la luz la invisibilidad de las licencias y servicios digitales, esa especie de contrato no escrito de confianza en que siempre vamos a tener Gmail, siempre va a haber Photoshop. Y Pegasus nos recordó que incluso la vigilancia puede estar tercerizada. Son capas ocultas de la digitalización, vulnerabilidades sistémicas que permanecen latentes, hasta que algo o alguien las activa. Y frente a ese panorama es
natural preguntarse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Resignarnos? ¿Desconectarnos del mundo digital para no depender de nadie? Bueno, ninguna de las dos. Resignarse sería peligroso, estaríamos ignorando una bomba de tiempo, pero caer en soluciones extremas tampoco es la vía. Levantar muros digitales al estilo de regímenes aislacionistas no es viable ni deseable en sociedades abiertas, así que necesitamos un camino intermedio, inteligente y colaborativo hacia lo que llaman soberanía tecnológica o soberanía digital. Y bueno, ¿qué es la soberanía tecnológica? No se trata de hacer todo uno mismo y reinventar la rueda constantemente localmente. Tiene más que ver con la capacidad de decisión y de control sobre la tecnología que usamos como país o como región. Significa, por ejemplo, tener la opción de elegir entre múltiples proveedores y no quedar atado a uno, fomentar el desarrollo de soluciones locales, proteger nuestros datos y asegurarnos que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para ella. En un informe se la definía como la capacidad de decidir qué tipo de tecnologías o innovaciones adoptamos sin depender completamente de agentes externos. Es parecido a la soberanía alimentaria, no significa que no comamos nada importado, sino que no podemos estar a la merced de que si se corta la importación nuestra gente pasea. En tecnología es igual. Diversificar, fortalecer lo propio y reducir vulnerabilidades. Algunos países latinoamericanos han intentado dar pasos en esa dirección. Brasil, por ejemplo, desde hace años impulsó el software libre en la administración pública para no depender tanto de licencias privativas extranjeras. Venezuela, paradójicamente, tiene una ley de infogobierno que fomenta soluciones abiertas y desarrollos nacionales. Incluso crearon una distribución de Linux propia para uso gubernamental. Y Ecuador tuvo el proyecto Flock Society para migrar a conocimiento libre y tecnologías abiertas. Hay una creciente conciencia en la región, pero sin embargo todavía falta mucho por avanzar, como señala el análisis de muchos expertos. La dependencia de corporaciones extranjeras sigue siendo enorme. Pensemos en esto. Empresas como Google ganan más dinero en un año del que producen economías enteras de nuestra región. Google, Apple, Microsoft. El poder económico y de influencia supera al PBI de países medianos. Es un desequilibrio de poder tremendo. Y estas empresas controlan infraestructura global, centros de datos, cables submarinos, sistemas operativos. No es de extrañar que la Unión Europea, por ejemplo, hable cada vez más de soberanía digital para no depender tanto de Silicon Valley. Y en América Latina deberíamos hacer lo mismo con nuestras propias características. Ahora hablemos de caminos posibles hacia la autonomía, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y voy a plantear algunas ideas dirigidas a distintos actores porque este es un esfuerzo conjunto que tenemos que llevar a cabo. En primer lugar, a gobiernos y decisores públicos es necesario elevar la tecnología a una prioridad estratégica. Así como se cuida la infraestructura física, carreteras, puentes, redes eléctricas, hay que cuidar la digital, no es una opción. Eso implica invertir en ciberseguridad nacional, equipos, capacitación, simulacros, cooperación regional para defensa común, y significa también revisar qué tan diversificadas están las soluciones del Estado. ¿Podemos, por ejemplo, sustituir un software extranjero por uno nacional o abierto en caso de emergencia? Incorporar cláusulas de salida en contratos tecnológicos para no quedar atados de por vida a un solo proveedor también es una opción. Y muy importante, actualizar los marcos legales. Que las leyes contemplen la protección de datos, la obligación de empresas tecnológicas a respetar ciertas garantías. Por ejemplo, que un proveedor no pueda cortar el servicio de un país sin previo aviso razonable, si es algo crítico. Y también impulsar o incentivar iniciativas regionales. Quizás un consorcio latinoamericano de tecnología donde nuestros países compartan recursos para desarrollar, por ejemplo, nubes soberanas regionales o para negociar con Big Tech desde una posición más fuerte de bloque. Después, para el sector técnico y la comunidad innovadora, acá hablamos de programadores, ingenieros, emprendedores locales, el llamado es a construir alternativas, no para sustituir todo de inmediato, sino para tener opciones propias. Software libre, startups locales, soluciones hechas en casa. Si Adobe te cierra la puerta, ¿por qué no incentivar el uso de herramientas como BIM, Krita, Inkscape? Si Oracle se va, ¿por qué no migrar a bases de datos de open source como PostgreSQL o desarrollos locales?
Cada solución casera reduce la dependencia un poquito. Además, hay que contribuir a la comunidad global de código abierto. Ya hoy en día muchos latinoamericanos lo hacen, porque allí también hay soberanía. Cuando el código es abierto, ninguna empresa puede simplemente apagar. La comunidad puede continuar. Y también, esto es clave, necesitamos talento en ciberseguridad formado acá, para no depender siempre de los de afuera cuando pasa algo. Y una cultura de innovación enfocada en nuestras necesidades. Por ejemplo, crear aplicaciones pensadas para nuestra realidad, que si un día las grandes plataformas no fallan, tengamos a quien recurrir localmente. Y por último, para la ciudadanía en general, que les toca la parte quizá más sencilla, pero no menos importante. Exigir y apoyar estos cambios. ¿Cómo? Lo primero, informándose. Charlas como esta buscan un poco eso. Que la próxima vez que escuchemos infraestructura crítica, no pensemos solo en petróleo o carreteras, sino también en servidores, en datos. Que cuando veamos una noticia de un ciberataque, no digamos que son cosas de nerds, sino que la gente entienda que les puede afectar la vida real, impuestos, salud, transporte. Y segundo, adoptando una actitud más proactiva con la tecnología. Diversificar las herramientas, probar alternativas locales o abiertas, no entregar, no, como se dice, no poner todos los huevos en la misma canasta digital. Y presionar, sí, presionar a nuestros representantes para que estos temas estén en la agenda. La soberanía tecnológica quizá no dé votos hoy, pero vaya si importa para el bienestar del futuro. Tenemos que lograr que nuestros líderes vean que invertir en tecnología propia, en ciencia, en educación digital, es tan patriótico y necesario como invertir en defensa o en salud. En resumen, la autonomía tecnológica no significa irnos a vivir a una cueva sin internet, significa tener un plan B, un plan C y un plan D para cuando falle el plan A. Significa saber que si mañana nos cierran una llave desde afuera, nuestros países no se van a ahogar. No se trata de aislamiento, sino de resiliencia, de ser actores y no solo espectadores en esta revolución digital. Y quisiera cerrar regresando a la imagen del inicio, esa infraestructura invisible que se da por sentada. Así como un corte de luz prolongado nos haría replantear cómo dependemos de la electricidad, estos casos deberían hacernos replantear nuestra dependencia digital. ¿Qué pasa si un día Google deja de brindar actualizaciones de Android en tu país? O si una disputa internacional deja inoperativos los cajeros automáticos porque el software no se puede actualizar. O si, peor aún, una guerra digital silenciosa apaga servidores y roba datos de tu gobierno. Son escenarios inquietantes, sí, pero no impensables. Ya vimos atisbos de cada uno en las historias que contamos. La buena noticia es que al ser conscientes de estas fragilidades, podemos empezar a solucionarlas. La infraestructura digital puede ser invisible, pero la voluntad para cambiar las cosas debe ser muy visible. Esto implica un llamado a la acción para todos nosotros. Los gobiernos deben liderar con políticas sabias, las empresas locales deben atreverse a innovar y a llenar vacíos, y cada ciudadano puede tomar pequeñas decisiones que, en conjunto, envíen un mensaje. No queremos ser meros consumidores dependientes, queremos ser creadores y dueños de nuestro destino digital. Y los dejo con esta reflexión final. La soberanía tecnológica es el nuevo terreno donde se disputa nuestra independencia. América Latina sabe de luchas por la independencia en la historia. Esta vez la lucha es silenciosa, sin batallas épicas que cuenten los libros, pero crucial para nuestro futuro. No se va a ganar con discursos grandilocuentes ni con aislamientos inútiles, sino con estrategia, colaboración y conocimiento. Las infraestructuras invisibles de hoy sostienen nuestras libertades visibles de mañana. Que no tengamos que esperar al próximo apagón digital, al próximo shock tecnológico, para darnos cuenta de todo lo que está en juego. Reconozcamos nuestras dependencias reales y trabajemos desde ya para superarlas. Porque, en última instancia, la tecnología debe ser una herramienta de nuestra autonomía y no una cadena que nos ate. Muchas gracias. Buen día, Santiago. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A todos los que nos están escuchando, los invitamos a dejar su pregunta, comentario, duda aquí en el chat. Igual las estaremos comentando en un momento. Antes de pasar con los comentarios de la audiencia,
¿Qué medidas concretas podría tomar un país latinoamericano para reducir su dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros sin aislarse del mundo? Bien, ahí retomando un poco lo que ya fui presentando en la charla, no se trata de cerrarnos, como bien dice la pregunta, ¿no? Sin aislarnos del mundo, pero sí lo importante es poder diversificar y fortalecer las cosas propias que tenemos en nuestros países. Y bueno, algunas de las medidas concretas que ya fuimos comentando un poco pueden ser eh, tener un buen inventario de las dependencias tecnológicas de nuestros sectores críticos, auditar esas dependencias para saber realmente de quién dependemos y de quién no, o de qué. De nuevo, impulsar el software libre y los estándares abiertos, principalmente en la administración pública, que es donde es más fácil, obviamente, para los gobiernos, pero en general, impulsar eso es importante. Formar talento local en ciberseguridad y en desarrollo para no depender siempre de gente de afuera. Los acuerdos regionales también, que puedan permitir compartir infraestructura o capacidades entre países vecinos es importante. Imaginémonos durante algún incidente más grave, eh, podría ser interesante, digamos, lo he visto a nivel de empresas, cuando capaz hay una empresa que tiene un incidente y otras empresas que son socias o están relacionadas de alguna forma, colaboran. También podría pasar a nivel de países cuando hay incidentes más graves. Y otro punto que creo que es importante también, que lo hemos comentado, es establecer cláusulas de salida en los contratos, más que nada con las empresas Big Tech, para que el Estado tenga la posibilidad de migrar sus sistemas si es que en algún momento cambia algo de la situación política o económica. Muchas gracias, Santiago. Aquí tenemos un comentario de Diego Romero. Hay información sobre el uso de Pegasus para espiar y controlar a las princesas emiratíes. Bien, la verdad no estoy familiarizado con ese caso en particular, pero supongo que se podría investigar un poquito y seguramente algo de información haya. Lamentablemente, para esa pregunta no tengo una respuesta concreta porque no estoy muy familiarizado con el caso. Adrián Pineda pregunta, ¿qué modelos de cooperación regional serían realistas para avanzar hacia una soberanía tecnológica compartida en Latinoamérica? Bueno, ahí creo que es un poco lo que hablaba al final de la charla, ¿no? Como las responsabilidades de cada uno. Yo creo que es importante, como obviamente que tener acuerdos a nivel país es importante como para darle un marco legal a la colaboración, pero bueno, también instancias como esta, conferencias, grupos de gente interesada en ciberseguridad, conferencias de ciberseguridad en Latinoamérica tenemos un montón y ahí también se genera como esa sinergia de conocer gente de un lugar, conocer gente de otro y a nivel capaz de lo que somos más los técnicos, a partir de ahí podemos llegar a generar relaciones que ayuden a- a mejorar la independencia, la soberanía digital. Eh, de nuevo, pensando en cuando pasa algo, tenemos a quién acudir o a quién preguntarle, e incluso cuando todavía no pasó nada y nos estamos preparando también. Si yo conozco a alguien capaz de otro país que sé que ya trabajó en, no sé, hacer una estrategia nacional de ciberseguridad o en establecer determinados protocolos, ese intercambio se puede empezar a generar, incluso aunque no estemos hablando a nivel país, a nivel como de acuerdos internacionales, pero sí de personas que se conocen y que pueden intercambiar información, intercambiar experiencias, y eso nos fortalece a cada país en forma independiente y así también a toda la región. Milton Villanueva pregunta, ¿crees que a pesar de lo pasado en Costa Rica, seguimos confiados y no hemos aprendido de ese caso a nivel de naciones, en especial en Sudamérica? Lamentablemente te tengo que decir que creo que no hemos aprendido, por lo menos no lo suficiente. Eh, no hace falta mucho, es cuestión de ver los titulares o de ver
las publicaciones que se pueden ver, yo que sé, en LinkedIn, en las distintas redes sociales, para ver que lamentablemente los incidentes graves, donde lo principal, ¿no? Lo que hemos visto son todos los días casos de ransomware en todos lados, de filtraciones de datos de todo tipo de organizaciones y de organizaciones muy importantes a nivel de gobierno, donde se filtra la información de muchos ciudadanos. Entonces, lamentablemente, creo que todavía nos falta conciencia, nos falta aprendizaje y nos falta poner como la importancia real que tiene que tener para una organización y para un país cuidar la información propia, en el caso de las empresas, la información de sus clientes y en el caso de los gobiernos, la información de los ciudadanos. Así que sí, nos falta bastante. Esperemos que aprendamos sin tener que tener otros casos como el de Costa Rica. Eso sería lo ideal. Tenemos otra pregunta aquí de Susana Martínez. ¿Qué capacidades mínimas debería tener un país para responder autónomamente a un ataque? Bueno, eso creo que da para una charla entera, ¿no? Pero ahí nos podemos basar un poco en los marcos internacionales y pensar un poco en lo teórico primero, ¿no? De decir, bueno, tengo que saber qué es lo que tengo que cuidar, tengo que tener como un inventario, saber qué es lo que tengo que cuidar. Para eso se necesita gente capacitada en poder hacer ese inventario. Tenemos que tener cierto marco legal para actuar, eso seguro, que de a poco creo que hoy muchos países de América Latina estamos teniendo ese tipo de marco legal. Después vamos a necesitar todo lo que son capacidades de protección, o sea, bueno, yo ya sé qué es lo que tengo para cuidar, cómo hago para protegerlo, de que no pase nada, pero como sabemos que el 100% de seguridad no existe, tenemos que prepararnos para lo peor y entonces tenemos que saber, bueno, cuando pase algo, ¿tengo las herramientas para detectar lo que está pasando? Eso requiere otro tipo de, de- de- de expertise, digamos, y después saber que tenemos las capacidades para recuperarnos. Y ahí entra, bueno, del punto de vista más técnico podemos hablar de respaldos, y del punto de vista un poco más organizacional, bueno, si yo mañana tengo determinados procesos de, de gobierno, trámites para la ciudadanía que no pueden esperar y que por alguna razón no están disponibles, bueno, tengo alternativas, tengo formas de hacer esos trámites capaz en papel, tengo formas de hacer algún tipo de registro temporal y cuando solucione, agarro todos esos registros en papel y los vuelvo a incluir en los sistemas. Las capacidades son muchas, la realidad es que son muchas. Afortunadamente, yo soy optimista en el sentido de que creo que tenemos mucha gente eh, ya capacitada y gente con ganas de capacitarse, ganas de aprender y esa capacidad de aprendizaje y de flexibilidad, de solucionar las cosas con lo que tenemos, que creo que nos caracteriza en América Latina. Entonces, creo que ahí lo importante es como poner el foco y que realmente se trabaje en buscar esa capacitación, esa mejora a nivel, obviamente, de los gobiernos y de las personas también. Muchas gracias, Santiago. Aquí tenemos un comentario de Juan Alfredo. Lo primero que habría que hacer es no menospreciar la ciberseguridad, que haya gente preparada para enfrentar un ataque y que la gente entienda que la ciberseguridad y la ciberresiliencia es responsabilidad de todos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, un poco creo que lo que decía, este tipo de eventos están un poco enfocados a eso, ¿no? Una última A pregunta. Ay, tratar de generar más conciencia y bueno, sí, ya nada más nos quedan 2 minutos antes de finalizar. Si un bien. ataque como el de Conti en Costa Rica ocurriera en otro país de la región, ¿qué debería hacerse en las primeras 24 horas para contener el impacto? Bueno, ahí lo que tenemos es como vemos a veces en las películas, en otro tipo de casos, no de ciber, las primeras 24 horas son críticas.
Lo primero que habría que hacer, si se tiene, es activar un Plan Nacional de Respuesta a Incidentes. Estamos hablando de un ataque a gran escala, entonces tenés que aislar los sistemas que hayan sido comprometidos para evitar el contagio, desconectar las redes afectadas y priorizar la continuidad de los servicios que sean esenciales, ¿no? Típicamente ahí pensamos en energía, salud y finanzas, ¿sí? Por lo menos esos tres que dentro de lo posible sigan funcionando con las menores interrupciones. Después es clave comunicar de forma transparente a la población y a las instituciones lo que está pasando para evitar el caos de la información falsa. Hoy en día la información falsa la conocemos todos, anda por todo Internet, y si no se hace una comunicación clara, por más de que sea parcial, ¿no? Siempre sabemos que en un incidente nosotros no vamos a dar toda la información en el momento porque podemos estar negociando con los atacantes para ganar tiempo o lo que fuera, pero sí es importante dar la suficiente información para generar tranquilidad en la población y evitar la posibilidad de información falsa. Después, sería buenísimo poder pedir ayuda internacional coordinada a los distintos CERTs de otros países, empresas de seguridad, organismos regionales, lo que hablábamos, ¿no? de esto de tratar de colaborar entre distintos países y distintas organizaciones, porque normalmente la respuesta local suele ser insuficiente para estos casos tan grandes. Y bueno, como en cualquier incidente, es muy importante preservar la evidencia digital para toda la investigación forense que se tiene que hacer, y dentro de lo posible, obviamente, evitar pagar rescates, salvo casos muy extremos. Legalmente muchas veces los países ni siquiera pueden pagar los rescates porque estarían como financiando el terrorismo. Entonces, la clave para poder sobrevivir de mejor manera a un caso como ese es estar preparado, no hay otra opción. Tener un protocolo establecido para saber qué pasos tenemos que seguir y no tener que improvisar, porque la improvisación en el medio del caos solo empeoraría la crisis. Muchas gracias, Santiago. Ya nada más como último comentario, nos dejaron aquí. Ante un ataque, lo primero es contar con herramientas de detección como MDR y hacer respaldos de la información. Los invitamos a todos a mantenerse conectados para la siguiente ponencia: Telecomunicaciones, retos y estrategias para proteger infraestructura crítica en Latinoamérica. Muchas gracias.